Bueno, comenzamos a grabar ahí. No voy a repetir todo, ¿no? Simplemente observemos, ¿no? Que a partir del planteamiento del teorema, para resumir, las hipótesis sobre f y g nos dice que la integral de la izquierda existe, ¿no? Es una función integrable y como aparece la derivada de g, bueno, tengo que decir que g es diferenciable. Entonces todo lo de la izquierda está bien definido, existe, se puede en principio calcular. El punto es cómo calcularlo. Y de eso se trata en la práctica este teorema, ¿no? Del lado derecho, retomando, tenemos f de u de u, que es nada más la integral de f. Lo que les decía, cuando definimos antes la integral definida, vimos que la variable esta, ¿no? La variable de integración, en primera instancia no afecta, no afecta el valor de la integral, ¿sí? La integral solo depende de la función y del intervalo donde estamos integrando, ¿no? Ahora, aquí eso sí cambió. A la derecha sí cambió. Tenemos que los límites de integración ahora son g de a y g de b, ¿no? La función esta g aplicada a los límites de integración originales. Entonces, aquí esto después lo vamos a ver, eso también se conoce como cambio de variable, ¿no? Entonces, no se tomen tan literal lo que acabo de decir, o sea, hacer un cambio de variable sí cambia las cosas, ¿sí? Pero en este contexto lo que cambia aquí, ¿sí? Son los límites de integración. Ok, suena esto muy vago, veamos un ejemplo, ¿ya? Y bueno, ahí va a ser el reto de poner la cámara porque no pude acomodar un tripié. Entonces, va a estar medio experimental esto, vamos a ver si funciona, ¿no? A ver. Ok. Ok. Sin experimental hoy. Vamos a ver, voy a tratar de no moverme mucho porque si no, no se va a ver el desarrollo. Lo voy a tener que explicar con una mano nada más. Ok, a ver. Ejemplos. ¿Sí? Vamos a recordar algunas integrales que ya habíamos calculado. ¿Sí? Por ejemplo, unas antiderivadas primero. A nivel de antiderivadas nada más, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, que esta integral, a ver, ¿se ve ahí más o menos? Con el movimiento, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Esta integral, ok, gracias. Esta integral mencionamos que tal vez era difícil calcular, o al menos no supimos cómo hacerlo, ¿sí? A estas alturas, pues con las herramientas que tenemos, no sabemos cómo escribir esa integral, o esa antiderivada, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Si nosotros tomamos esta integral, ¿sí? Que aparentemente es una función más complicada, esta sí la supimos integrar. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? porque tenemos la X. Porque esta X, más que complicar las cosas, ayuda. ¿Y por qué ayuda? Porque esta X es casi la derivada de lo que tenemos aquí. O sea, le falta una constante. Pero esa constante la podemos, la podemos ajustar fácilmente, ¿no? Aquí le falta un 2 para hacer la derivada. Entonces aquí podemos poner el 2 y cancelarlo con un medio afuera. Porque las constantes, digamos, entran y salen impunemente desde la integral. Muy bien. Ok. Y ya después, bueno, ¿de dónde, cómo sabíamos que nos ayudaba esto? Bueno, nos dábamos cuenta que por la regla de la cadena, ¿sí? Esto era simplemente la derivada de e a la x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ok, pongámosle límites de integración, ¿no? 0, 1, 0, 1. Ahora sí, ¿qué me dice la regla de Barrow? Del teorema fundamental del cálculo, parte 2.
que la primitiva, la función primitiva la diferencia de la función primitiva en sus límites es igual a la integral de la función. Muy bien, ¿no? Aquí, bueno, si esto es la derivada de a la x cuadrada, pues su primitiva es esta función, e a la x cuadrada, ¿no? Entonces aquí tenemos el 1/2, ¿no? Que cargamos por fuera del integral, y esto va a ser igual a e a la, digamos, 1 al cuadrado menos e a la 0 al cuadrado, que es, este es 1, esto es 0, entonces esto es 1/2 de e menos 1, ¿no? Ahí está. Calculamos la integral. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte, ¿sí? La suerte de ver que esto, observar, ¿no? Que esto era casi la derivada de esto y que era fácil ajustarlo para que fuera exactamente la derivada de esto, ¿no? Solo había que multiplicar por una constante. Entonces, lo que vamos a ver como el teorema de cambio de variable se deduce más o menos de la misma manera, ¿sí? Y nos da como una manera de mecanizar este procedimiento. Como no, o sea, tal vez aquí no se me ocurre lo de la constante o lo que sea, bueno, nos da una forma un poquito más mecánica de hacer este truco, pues, es como una generalización de este truco, pero está basado en las mismas ideas, ¿no? Pero por si como que no se nos ocurren exactamente las cosas, el método de integración nos ayuda un poco, pues, a mecanizarlo o sistematizarlo, ¿sí? Ya. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo que había quedado, también, que mencioné muy rápidamente cuando estábamos viendo, cuando definimos el logaritmo, ¿ya? Ok. Otro ejemplo. Ok, sabemos que la definición formal, a ver ahí, ok. La definición formal del logaritmo, ¿sí? Es logaritmo natural de x, la integral de 1 a x de 1 de t de t. ¿Sí? Es la definición formal del logaritmo, o si quieren, una integral que ya sabemos hacer, ¿no? Una integral ya conocida, que podemos usar para integrar otras, ¿sí? Ok. Vamos a ver cómo nos sirve esto. Si tenemos un integral, vamos a poner mismos límites de integración, no tienen que ser siempre 0,1, nada más por no hacer muchas cuentas, ¿no? Ok, si a nosotros nos piden integrar, por ejemplo, esta función, ¿sí? Esta función, lo mismo. Hasta ahora no, o sea, si se fijan, no hay una regla para el producto, una regla para el cociente, para integrales, entonces realmente no tenemos, quién sabe, ¿no? Después podremos integrar esta, pero por el momento no se sabe. Ok. Veamos una función aparentemente más complicada, pero que realmente no es, ¿no? Como siguiendo la misma idea que el ejemplo anterior, ¿sí? Tomemos ahora este cociente de polinomios. Ahora, otra vez, esta función parece ser más complicada, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Cuál es la observación ahí que me facilita las cosas? El denominador es la derivada. No, el numerador es la derivada del denominador. Exactamente. O sea, yo tengo aquí una expresión, a ver, una expresión, ¿no? 1 partido por 2x cuadrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Que, ok, vuelve a aparecer acá, pero acá, de casualidad, ¿no? De milagro, también aparece su derivada, ¿no? Aquí el numerador es la derivada del denominador. ¿Podemos explotar eso? Sí, ¿no? Sí. Pongámoslo para ir generalizando esto, porque ya tal vez la notación sería más complicada si no hacemos esto. Para simplificar, ¿sí? Digamos que f, ahí está, f de x, ¿sí? Va a ser lo de abajo, para simplificar nada más, ¿no? Y entonces, lo de arriba, ¿no? Si nosotros definimos f de x así, ¿no? Esta notación a veces se usa para decir
como definición, ¿no? Sea f de x igual a esto. Si nosotros definimos esto, entonces lo de arriba, ¿no? Que ya no es por definición, sino una consecuencia, ¿no? En consecuencia, f' es igual a esto, ¿no? Justo lo que tengo arriba. Entonces la integral, la voy a volver a escribir aquí, la integral, ¿sí? Esta que tengo que hacer es f' de x entre f, ¿no? Ok, y ahora sí, ¿qué tiene que ver todo esto con el logaritmo? Bueno, de acá, o sea, esto que acabo de escribir acá es equivalente, ¿no? A decir que la derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿no? Bueno, es más o menos equivalente, es una consecuencia de esto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa con la composición logaritmo natural de f de x? ¿Sí? En concreto, ¿qué pasa con su derivada? Bueno, yo puedo calcular esto con la regla de la cadena, ¿sí? Y eso me dice que esto es la derivada de la función, digamos, de afuera, evaluada en f de x por la derivada de x. Casi no ocupo, pero ahí se ve. ¿Ya? Y la derivada del logaritmo, habíamos visto ya que es 1 entre x. Entonces esto es 1 entre f de x por, perdón, f' de x, justo f' de x partido por x. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Entonces, esto yo lo escribo como antes, como la derivada de alguien, la derivada de esta composición. Y otra vez, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow, esto es nada más logaritmo natural de f evaluado en 1 menos logaritmo natural de f evaluado en 0. Y yo ya sé cuánto es f, ¿no? O sea, todo esto le puse nada más para simplificar la notación. F es esta función. Entonces, en 1 vale 2 por 1 al cuadrado, 2 más 1, 3, más 6, 9. 9. Menos f en 0, que es 0, 0, 6, ¿no? Logaritmo natural de 6. Y ahí está, ¿no? Esto ya es un valor numérico, que es lo que yo espero para esta integral. Es una integral definida. Y esto es un número, ¿no? Si quieren, sacan la calculadora y dicen, esto es exactamente tal, ¿no? Con puntos decimales y todo. Sí. Me perdí un poco. ¿En dónde? Es que realmente con el tema de 1 hasta x, ahí no sé cómo quito la x. Y ¿En intentaba dónde? averiguar desde que inició realmente. Acá. Sí. Ok. O sea, a ver. Esta es la definición. Tomemos esto como la definición del logaritmo. Porque de hecho oficialmente es así. Ese es un cuento que terminaré de contar otro día. Pero tomemos esto como la definición del logaritmo. O una posible definición del logaritmo. Entonces, partamos desde aquí. Esta función es esto. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo, parte 1? Eh, no me acuerdo. La derivada de una integral es la Exacto, función misma. exacto. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. La función integral que estamos considerando es la integral de esto, ¿verdad? Se cumple todo lo Sí. que queremos. Acá tenemos una función integrable porque es continua, ¿no? Mientras t no sea 0, esto es continuo.
Y aquí tenemos un límite de integración constante en el límite inferior, ¿sí? Y arriba tenemos una x. Entonces, es tal cual una función integral como la que aparece en el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Si Ok. derivamos esto, volvemos a la función original. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy hablando del logaritmo aquí, etcétera? Bueno, porque la función que yo quiero integrar tiene más o menos esta forma. O sea, de hecho es esto, ¿no? Pero en lugar de x tengo otra función. Tengo una composición, pues, ¿no? Ok. Claro que en este caso, o sea, ok, se parecería a esto. El problema aquí, ¿sí? Es que yo para que funcione este truco de la composición, necesito que por aquí, por algún lado, aparezca también la derivada, o sea, que aparezca una función y una derivada, ¿no? De la misma manera que acá yo tengo x cuadrada, ¿sí? Y, bueno, acá, digamos, x cuadrada y f de x. O sea, una función y su derivada. ¿Ya? Esa es la observación clave aquí. ¿Sí? Y bueno, el chiste es que toma su tiempo reconocer esto. ¿Sí? Pero es muy parecido al caso general que vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos a ver de dónde, así nada más en general, vamos a ver que esto que acabo de hacer aquí es exactamente lo que pasa en el planteamiento general del teorema. ¿Sí? Y después vamos a Profe, ver otro ejemplo. ¿Sí? profe, pero, o sea, en conclusión es como que veamos una división y si el denominador es la derivada o sea, si el numerador es la derivada del denominador, identificamos al tiro el logaritmo natural y ahí ocupamos barro, ¿es Claro. como eso? ¿Sí? O sea, ok, este es un ejemplo. Lo que les voy a decir es que ¿cómo se llama? La, la aplicación, el método de sustitución es mucho más general. Aquí tenemos esta función y por lo tanto usamos el logaritmo, pero va a haber otros ejemplos, ¿ya? Para simplificar. O sea, la clave aquí es identificar una composición, que está ocurriendo una composición. Y de ahí en adelante ya vemos qué funciones nos sirven para escribir esa composición. Pero la clave es identificar una composición y que hay una función y por ahí su derivada. ¿Sí? Esto solo queda claro con la práctica, la verdad. Pero aún así vamos a ver el planteamiento general del problema y vamos a ver qué trata de esto mismo. ¿Sí? Ok. A ver. Tengo que cambiar la hoja. Vamos a hacer un fade, fade to black, ¿no? A ver. Bueno, cada vez estamos peor con la maquinaria hoy. Bueno, vamos a ver. Ya, dijimos que vamos a ver qué pasa en general, ¿no? Entonces, en general lo que nos dice el teorema es que si nosotros logramos identificar una composición, o sea, dos funciones, ¿no? Una evaluada en otra, nosotros podemos integrarlo, ¿no? Si nosotros identificamos algo así, podemos integrarlo siempre y cuando aparezca la derivada de la función de adentro, ¿sí? Multiplicando, ¿no? O sea, yo sé que parece que es una forma muy particular esto, pero o sea, ocurren muchas integrales, ¿no? Si uno se las ingenia. Y si tenemos esto, bueno, como decía, ¿no? Esto por la regla de la cadena es simplemente la derivada de la composición esta, ¿no? F compuesta con G en X, ¿sí? Y por la regla de Barrow, ¿sí? Por la regla de Barrow, eso es F compuesto con G en B menos F compuesto con G
en A, ¿sí? Pero, fíjense, y esto es f en g de B, y esto es f en g de A. Es como, profe, pero ahí no todavía, o sea, ahí evaluó la integral directamente, no la simplificó en ningún sentido. Bueno, observamos nada más que la regla de Barrow también me dice que esto sería la integral de f nada más. Eso es la integral de f, ¿sí? No, esta es una U. Esto, a ver, voy a tratar de moverlo menos. Esto es la integral de f nada más, ¿sí? Lo único que cambia aquí son los límites de integración, ¿sí? Entonces, estamos cambiando una integral complicada por una integral más sencilla, ¿sí? Y cambiando los límites de integración, ¿sí? El truco es identificar que la integral en cuestión tiene esta forma, o de alguna manera llevarle esta forma, ¿no? Multiplicando por constantes, etc. Ok. Veamos otro ejemplo que había quedado, ¿cómo se llama? Pendiente por ahí, y después veamos qué pasa con esta parte que realmente es un cambio de variable. ¿Qué pasa con esta U? ¿Cómo funciona, digamos, en la práctica? ¿Sí? A ver. Pues para terminar con esto del logaritmo, vamos a ver uno que quedó pendiente, ¿sí? La integral de tangente. A ver, vamos a hacerlo con límites definidos, ¿no? Integral así. Eso nada más para que se vea más concreto. De tangente de x de x. Bueno, ok. En primer lugar, aquí no hay ningún cociente, no hay nada por el estilo. Entonces, primero que tenemos que hacer es usar una identidad para la tangente que lo pone como cociente. ¿Sí? ¿Qué identidades se saben para tangente? Identidades trigonométricas nada más. Normalmente todo lo calculamos en función de seno y coseno, ¿no? O tratamos, si no nos acordamos. Seno partido por coseno. Muy bien. Seno de x partido por coseno de x. Ya. Esto, por muy sencillo que se vea, esto ya casi tiene esta forma, ¿sí? Hay una composición aquí y, bueno, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces casi tenemos lo que queremos, ¿no? De acuerdo a lo del ejemplo anterior, ¿sí? Nosotros queríamos que en el numerador estuviera la derivada del denominador. Entonces, ¿no? Bueno, aquí le falta un menos, pero ese menos es, pues, realmente multiplicar por la constante menos 1. Entonces, digamos que entra y sale de de la integral. Y si esto lo escribimos, digo, nada más para enfatizar, ¿no? Como está, que esto concuerda con el planteamiento general, podemos escribirlo así. Esta es una multiplicación, ¿sí? Esto es 1 entre una función por la derivada de esta función. O sea, es una función aplicada a coseno de x por la derivada de coseno de x. Es lo mismo que está acá, ¿sí? Es una función aplicada a otra y aparece la derivada de lo que está adentro, ¿no? De la función de adentro de la composición. Bueno. Y la función que tengo aquí es 1 entre. ¿Sí? Entonces, a ver, yo puedo escribir esto, ¿sí? Yo puedo escribir esto tal cual como, o sea, ya identifiqué, digamos,
que esto es la derivada de, ¿cómo se llama? Es la derivada de, claro, logaritmo natural de coseno de x por la regla de la cadena. ¿Sí? Por la regla de la cadena, esto es tal cual esto, ¿no? 1 entre esto por la derivada de esto. Ok. Y ya lo hago como lo hice antes, ¿no? Esto es logaritmo natural de coseno de pi cuartos. Perdón, con el menos queda todo con menos. Menos logaritmo natural de coseno de 0. Y bueno, esto ya da un valor numérico. Bueno, este es fácil, ¿no? Coseno de 0 es 1 y logaritmo de 1 es 0. Entonces nada más queda menos logaritmo natural de coseno de pi cuartos. A ver, alguien con calculadora ahí a la mano, ¿cuánto es esto? Coseno de pi cuartos es menos logaritmo de... ¿Cómo se llama? Raíz de 2 partido por 2. ¿Sí? Eso es coseno de 45, ¿no? Entonces, 1 raíz de 2. Claro. ¿Cuánto es esto? ¿Nadie? Que no tengo la calculadora a mano. Estoy buscando. Ok, ya, no es necesario, no es necesario. Nada más para que vieran que realmente es un número, ¿no? Pero no es necesario. ¿No? Logaritmo natural de raíz de 2 entre 2. Eso es lo más que lo pude simplificar sin la calculadora, ¿no? Entonces, ok, yo puedo hacer esto, pero lo que les decía la última clase, a ver, ok, lo que les decía la última clase, como que hacerlo así requiere ver como 2 pasitos más allá, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Requiere ver un poco en el futuro, decir, ok, si yo escribo esto así y todo, entonces es exactamente la derivada de alguien. Como que requiere más imaginación, ¿no? Y, ok, en casos sencillos como este, se puede. Bueno, siempre se puede si uno tiene suficiente imaginación. La verdad es que no todos la tenemos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sistematizamos esto o cómo lo dividimos en pasos más fáciles? Bueno, ok. Esta identidad, bueno, esta sí, ni modo, ¿no? La tiene uno que aplicar. Pero volvamos a este paso. Supongamos que nada más aplicamos esto y vamos a ver cómo funciona este asunto del cambio de variable. ¿Sí? Ok. Transición. Necesito otra hoja para sujetar. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Tenemos la integral de 0 a pi cuartos de tangente de x de x, ¿no? Ok. Esto ya dije, les digo, ¿no? Esta identidad se la tienen que saber. No hay no hay alternativa ahí, ¿no? Supongamos que yo tengo esto y, o sea,
Yo más o menos me acuerdo que una es la derivada de otra, pero no se me ocurre ponerle lo del menos adentro y el menos afuera ni nada, ¿no? ¿Cómo sistematizo esto? Bueno, voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? Para que se parezca esto a la otra integral que escribí, ¿sí? En el planteamiento ahí del teorema. Voy a decir u es igual a coseno de x, ¿sí? Y este cambio de variable es nada más ponerle nombre a esta expresión. Bueno, ya tiene nombre, es el coseno. Pero digamos, es como decir u de x igual a coseno de x, ¿sí? Pero se acostumbra a escribirlo así nada más, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí, a partir de esta definición que a mí se me tiene, o sea, que yo declaro, ¿no? Que a mí se me tiene que ocurrir, yo, a partir de esta decisión, digamos, tengo que sustituir todo lo demás en la integral, traducirlo a la variable u, ¿sí? Entonces, yo al final quiero terminar con una integral que se vea así, ¿no? De u y algunos límites de integración, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cuánto vale de u. Y lo demás, irlo traduciendo todo en términos de u. En esta integral del final no hay x, solo u. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? Ok, vamos a ver. Esto es como una función, entonces la derivo. Du en dx, de coseno de x, es menos seno de x. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que está aquí no es un cociente en realidad, no es un cociente de verdad. Du y dx para nosotros no son números, ¿sí? Son símbolos que nos dicen con respecto a quién estamos derivando, con respecto a quién estamos integrando. Pero cuando todo eso empezó, ¿no? En la época de Newton y Leibniz, es la notación de Leibniz, ¿no? Du y dx para él eran números, pero números infinitamente pequeños. Entonces, eso trae una serie de problemas, digamos, lógicos, ¿no? Que es difícil justificar esa noción en las matemáticas. Se puede, pero es difícil. Pero es muy cómodo manejarlos como si fueran realmente números, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Pues espejo de U, ¿no? Es un gran pecado de la lógica, pero sirve en esta ocasión, ¿no? O sea, es, digamos, una cosa informal, ¿no? Pero sirve. Un poco rigurosa, pero sirve. Ya tengo du. ¿Por qué? Porque eso me dice quién es du en términos de dx. Y fíjense, ¿no? Aquí salió la derivada esta que tengo acá y salió el menos también que necesito, ¿no? ¿Ok? Entonces, estamos haciendo todo como, se fijan, a partir de esta definición ya estoy dejando que me lleven las cuentas. Entonces, veamos, Profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Profe, pero siempre vamos a poder hacer en la forma en la que usted nos enseñó primero, porque me parece más fácil que esta. No, o sea, a ver, la fórmula que dimos, o sea, la otra forma de escribir directamente esto como integral, digamos, va a ser más fácil, va a ser fácil hacerlo en casos sencillos, ¿sí? Ya, Lo que pasa es que, bueno, más adelante, las integrales que les vamos a pedir resolver, ¿no? Los profes, ¿no? Que uno tiene que resolver, ya no se resuelve nada más con una sustitución, sino que uno tiene que hacer varios pasos para ir simplificando la integral. ya, Entonces, digamos que este método te puede servir como un primer paso y después te va a quedar una integral que sigue sin ser la derivada de alguien, ok, ¿sí? O sea, no sí, terminas en un solo paso, pero puedes continuar simplificando. De hecho, al final de esta clase vamos a ver un ejemplo así, ¿sí? Entonces, sí, ya, tienes razón. Si es una sustitución sencilla, a mí también me gusta más de la otra forma, porque no hay que meterse en la discusión esta, ¿no?
mística, pseudocientífica, de qué significa du y dx. Espérense, ¿alguien rayó Sí, ahí la pantalla? sí, yo vi algo. ¿Sí? Bueno, no sé cómo bloquearlo, pero por favor no lo rayen, ¿no? ¿O habré sido yo? A ver. No, no fui yo. Fue alguien. Ah, sí, por favor no rayen la pantalla, chicos, mientras descubro, mientras descubro cómo bloquear eso. Entonces, les decía, sí, este método es poco riguroso, así como lo estoy describiendo, pero también es bastante más práctico cuando tenemos que hacer desarrollos más largos. ¿Ok? Esa es la moraleja de este asunto. Entonces, vale la pena aprenderlo, en este caso sencillo, para después usarlo. ¿Ya? Bueno, entonces, hacemos esta cosa súper mal hecha, ¿no? De despejar de U en términos de dx, o equivalentemente, ¿no? dx, ¿no? dx en términos de du, ¿sí? Bueno, si du es esto, entonces dx es du entre menos seno de x. Pues, profe, ¿por qué está haciendo eso? Bueno, entonces es para no dejar nada a la imaginación. Nada más, yo decido hacer esto y luego todo lo demás lo voy sustituyendo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí todavía falta algo, pero vamos a ver que al menos lo que está en la integral ya todo lo puedo sustituir, ¿no? Ok. Coseno de x es mi u, ¿no? Entonces aquí en el denominador tengo u. Aquí, bueno, sigo teniendo seno de x. Eso no he visto cómo traducirlo. Y de aquí no se ve fácil cómo despejarlo. Pero, pues ocurre este pequeño milagro, ¿no? Que dx es igual a esto. Entonces tengo du, que es lo que quiero tener para tener una integral de u, y tengo menos seno de x, que se cancela con esto, y entonces todo me queda en la integral de menos 1 partido por u de u. ¿Ya? Y esto yo sé que puedo sacarlo a menos la integral de 1 partido de u de u. Entonces ya que yo veo esto, aquí se me tuvo que ocurrir poner u igual a seno de x, en lugar de u igual a seno de x, por ejemplo. O sea, u igual a coseno de x, perdón, en lugar de u igual a seno de x, o no sé qué otra cosa se me pudo haber ocurrido. Sí, pero aquí ya obtengo directamente la integral de u, y ahí ya, ok, es que eso es el logaritmo. Si no me acordaba del logaritmo, aquí esto ya me lo recuerda. ¿Sí? Ok. Por eso digo, este método como que te deja un poco hacerlo mecánicamente. ¿Qué me falta aquí? Cambiar los límites de integración. Cambiar los límites de la integración. Entonces, fíjense, acá, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa que yo estoy integrando en el intervalo x de 0 a pi cuartos. Y lo que me falta de los límites acá, dejar si puedo enfocar todo, ya, lo que me falta de los límites acá es decir, u, ¿dónde está? ¿Sí? Si x varía entre 0 y pi cuartos, u, ¿de dónde a dónde va? ¿Sí? ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Evaluar el coseno en los puntos de X, ¿no? Claro, pues el cambio de variable que empezó todo, ¿no? Ok, entonces yo evalúo el coseno en 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Y ese es el límite que pongo acá. 1. ¿Y cuánto es coseno en pi cuartos? Pero, Bueno, el valor que puse antes, ¿no? Raíz de 2 partido por 2. eso. ¿No? Que es el 45 grados, ¿no? En radianes.
Y ahí está, ¿no? Entonces ahí ya tengo mis límites de integración, tengo mi función esta. Yo me acuerdo cómo integrar esto por regla de Barrow, otra vez. Esto es logaritmo natural de u, ¿sí? Evaluado entre estos dos puntos. Y esto es, ok, logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de raíz de 2 sobre 2, que es lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, yo creo que conceptualmente se entiende más tal vez lo que hice antes, ¿sí? Que es como, yo identifico que esto es la derivada de alguien. ¡Pum! ¿No? Ya gané. Regla de Barrow. Aquí, digamos que lo dividimos en dos pasos. Primero puedo simplificar esta expresión a un integral más sencillo y luego aquí ya veo si esto es directamente la derivada de alguien, o sea, como evidentemente la derivada de alguien, o si tengo que seguir desarrollando de alguna forma. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Ujú. O sea, lo que quiero que vean con este ejemplo que hicimos tal cual con la U y todo, es cómo van apareciendo, cómo a partir de este cambio de variable, que sí se les tiene que ocurrir el correcto a ustedes, ¿no? Todo lo demás en la ecuación se va determinando, todo lo demás en la integral, perdón, se va determinando solo, ¿sí? Y al final, esto, ¿no? Es lo único, se simplifica la integral y estos son los límites de integración que aparecían en en el otro planteamiento. A ver si lo escribí eso. Ahí está, ¿no? Este G de A y G de B, ¿sí? Es justo la función esta de adentro, el cambio de variable evaluado en los extremos de integración originales, en los límites de integración originales. Aquí, bueno, aquí no está tal cual escrito, pero yo hice el cambio de variable u igual a g de x. Lo que en el ejemplo particular era u igual a coseno de x. Aquí es esto. ¿Ya? Ok. Bueno. ¿Dudas hasta ahorita? Profe, ¿Sí? en el último ejercicio, ¿cómo se puede justificar el uso de los símbolos de derivada? ¿Estos? Sí, ¿Esto? ¿cómo usarlo como números? ¿Cómo los puedo justificar? ¿Tiene algún nombre o algo? Sí. Ok. Sí, pero les recomiendo que no se metan en ese lío. Sí. O Sí, sea, que solamente es como para que decirle al no, profe que use eso. Al examinador que use eso y que no lo saque no sé, mágicamente. ok, ok. No, miren, esto es, a ver, hay dos, ok. Primero, si tú haces esto en un certamen, nadie te va a decir que está mal, ¿sí? Es una práctica común. Digamos que es un truco sucio, pero es un truco sucio que todos hacemos. Entonces se vale, ¿no? Entonces, tú llega y hazlo en el certamen. No necesitas poner nada. Ahora, como nota cultural, ¿sí? Como nota cultural, esto sí está justificado, ¿sí? Sí está justificado, digamos, de dos formas. De dos formas. Digamos, esta ecuación, ¿sí? Es es una especie, es como otro cálculo donde esta D, ¿sí? No, donde esta D es una diferencial nada más. No derivada, sino diferencial. Y aparece más adelante, es muy importante, por ejemplo, cuando vemos integración en varias variables
y más adelante todavía en lo que es geometría diferencial, como el estudio de superficies y volúmenes de cualquier dimensión, de dimensión arbitraria. Esto aparece comúnmente y se denomina la diferencial, ¿sí? Entonces, hay una serie de reglas de cálculo, ¿sí? Que te dicen cómo se comporta esta D aplicado a una función. Que es muy parecido a la derivada, pero no exactamente, ¿ok? Porque también sirven en más dimensiones. Ese es uno. Y el hecho, pero sigue sin decirnos realmente, no es la interpretación de que son números infinitamente pequeños. La interpretación de que estos son números infinitamente pequeños también se puede justificar, o sea, uno puede hablar de números infinitamente pequeños con algo que se llama números, si no me equivoco, los números hiperreales, que son una extensión de los números reales, donde hay números infinitamente pequeños e infinitamente grandes. ¿Sí? Y esto es una teoría que la gente desarrolló desde la lógica, simplemente para ver si se podía, hablar de números infinitamente pequeños, o si Newton y Leibniz estaban como medio locos. Y se dieron cuenta que sí se puede hacer rigurosa una teoría de esas cantidades infinitamente pequeñas. Pero es algo que está como fuera del mainstream de las matemáticas, pues. Es algo como que no usa mucha gente. ¿No? Entonces, nota Ya. cultural nada más. ¿No? Ya. No Gracias, sé profe. si eso responde tu pregunta o si, como siempre, Sí, me desvíe del tema un poco. Pues ustedes lleguen y hagan esto no, nada más. ¿No? eso quería hacer. Ok, muy bien. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Vemos otro ejemplo? Yo creo que esto queda más claro con ejemplos. ¿Sí? Es clave igual esto de sustitución, porque después, insisto, es nada más, ahorita vamos a ver un ejemplo donde es un paso preliminar en resolver un integral. ¿Sí? Veamos un ejemplo de eso. ¿Sí? Mientras cambio aquí la hoja, díganme si tienen alguna duda. Profe, Sí. en el ejercicio que trató de hacer ayer, en el último, se tenía que usar esto, ¿no? No. No. No, el ejercicio, el que dije que faltaba una noción para resolverlo, Ese. ese no. No, el ejercicio si es que sí, fíjense, se los debo. Voy a ver, es que han andado ocupado con otras cosas, chicos, pero voy a ver si puedo grabar el video de eso, porque es una explicación sencilla. No, lo que dije que hacía falta, lo pueden ir buscando, es convexidad. La noción de convexidad. Busquen la definición al menos, si tienen curiosidad. ¿No? Si no, igual más tarde les mando cómo se hace ese ejercicio. Ok, veamos, ya no nos queda mucho tiempo. Veamos un ejemplo un poquito más complicado de este asunto de sustitución. Pero no estamos deteniendo mucho, pero me importa que quede bien claro, ¿no? A ver. Estoy copiándolo ahora, ¿no? Se me va a calambrar la mano a estar. Raíz cúbica de pi cuadrada de raíz de teta coseno cuadrado de teta. De teta. Ok. Digamos que tenemos esa integral. Ahora, se ve bastante espantosa la integral, ¿no? Pero igual, ahí queda muy claro que hay una composición, ¿sí? Recuerden, una composición es algo del estilo f evaluado en otra función, ¿sí? Y si yo defino el cambio de variable, g de x, esto me queda como f de u. O sea, esta es la idea de todo. Esa es la idea de todo este método, que yo veo esto y yo hago esto. ¿Sí? Como esto. A ver. ¿No? Esa es la idea. Y entonces, acá. Bueno, esa es la idea, y después preguntarme, oye, ¿dónde quedó? ¿No?
¿Qué pasó con esto? ¿No? ¿Dónde quedó esta derivada? Ok. Entonces, piensen en esto y luego vean este ejemplo. Es más, veamos los dos al mismo tiempo. ¿No? ¿Sí? ¿Qué cambio de variable se les ocurre hacer ahí? U igual a quién. Ahora tiene que ser una función de teta, ¿no? Aquí no hay x, hay teta. Tiene que ser una función de teta. ¿Qué se les ocurre ahí? U igual a quién. ¿Escuchan? ¿Todo bien? Teta Hola. elevado a un medio. ¿Cuánto? Teta elevado a un medio. Teta elevado ¿O a un no? medio. Bueno, o sea, a veces, mira, te voy a ser sincero, esa no es. Bueno. Pero hay que probar. O sea, a veces uno no la tiene en la primera. Vamos a ver, ¿qué pasa si ponemos u igual a teta un medio? ¿No? Ok. ¿Qué es todo lo demás que tenemos que calcular? du. Ok. du en d teta ahora. Esto es teta a la un medio, entonces la derivada de esto sería un medio de teta a la menos un medio. ¿Sí? Entonces du sería un medio de teta a la menos un medio de teta. Ahora, y esto es 1 partido por 2 veces la raíz de teta de teta. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de ver esto. Una de dos. O la derivada tiene que aparecer acá, o a la hora de despejar, ¿sí? Despejar el d teta, me tiene que cancelar lo que sobra acá en la integral. Entonces, si yo despejo d teta aquí, ¿no? D teta, esto es 2 raíz de teta de u, ¿no? Entonces, vamos a sustituir y ver qué pasa con la integral, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero. A veces hay que hacerlo mal al principio y luego uno ajusta, ¿no? Ok, raíz de teta. Ah, no, perdón. Bueno, no, sí, este raíz de teta queda ahí. Vamos a ver si se cancela, ¿no? Esto queda coseno cuadrado de teta a la 3 medios. Ojo, y yo tengo que u es teta a la 1 medio. Entonces, teta a la 3 medios sería u cúbica, ¿no? Y d teta es, el d teta este es 2 veces raíz de teta por du, ¿no? Entonces, simplificando esto un poco, esto es 2 por raíz cúbica de pi cuadrada, ¿no? Este teta por raíz de teta, me queda 2 por teta coseno cuadrado de u cúbica de u. Entonces, no se canceló la parte esta que me quedaba, no me queda todo en términos de u. No ocurrió la cancelación esa. Y esa es una manera, no sé si infalible, ¿no? Pero una manera que muchas veces nos dice que esta no es la sustitución adecuada, ¿no? Ok. ¿Intentamos otra vez? Así es esto. Hay que probar y ver qué sale. Volvemos. Ok. ¿En qué estábamos? Integral de 0 a raíz cúbica de pi cuadrada por raíz de teta por coseno cuadrado de teta 3 medios de teta. Ok. ¿No? Calcular. Ok, entonces u igual a teta a la 1 medio o raíz de teta no funcionó.
¿Qué otra se les ocurre probar ahí? Teta a 3 medios. Teta a la 3 medios. Es la otra elección como natural, ¿no? Teta a la 3 medios. Ok. Bueno, ya que yo decido probar con esta, pues me arranco calculando, ¿no? Vamos a ver, du en d teta, ¿no? Es 3 medios, baja como 3 medios, ¿no? Esa ve mejor el igual. 3 medios por teta a la 3 medios menos 1, 1 medio. ¿Ya? Ok. Y esto significa que d teta es 2 tercios, ¿sí? A ver, esto pasa bien. 2 tercios de 1 sobre teta a la 1 medio, o sea, nada más estoy despejando, por du. Entonces, sustituyo eso, ¿no? Sustituyo eso en la... ¿cómo se llama? En la... en la integral esta, ¿no? A ver, voy a tener que volverla a escribir. Pi cuadrada, raíz cúbica, raíz de teta, coseno cuadrado de teta a la 3 medios de teta. Ok, entonces a mí me funciona hacerlo así, ¿eh? Dejar los límites de integración al final y mientras veo qué pasa con todo lo demás. Entonces, a ver, ya este raíz de teta lo escribo, no voy a hacer nada. Coseno cuadrado de u ahora, ¿sí? U y d teta es, ¿no? Este d teta de acá lo sustituyo por 2 tercios de 1 partido por un teta a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de teta, ¿sí? A ver, aclaro esto para que no vean que, no crean que hice trampa, ¿no? Esto es igual. 2 tercios por du. Ah, ahora sí. Esto se cancela con esto, lo cual me dice que muy probablemente es la sustitución correcta. Entonces me queda un 2 tercios que sale de la integral, ¿sí? Y entonces obtengo coseno cuadrado de u de u, ¿sí? ¿Y qué pongo aquí en los límites de integración? Pues mi función original, o sea, mi cambio de variable evaluado en los límites de integración original, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un 3 medios, esta raíz cúbica, ¿no? Observamos nada más que esta raíz cúbica de pi cuadrada es pi a la 2 tercios. Entonces, esto elevado justo a la 3 medios, cancela los exponentes, y ahí me queda pi, y bueno, en 0 vale 0. Y ahí ya simplifiqué bastante la integral. Entonces, esto responde un poco la pregunta de su compañera. Esto todavía no es la derivada de nadie, pero igual parece que se simplificó la integral, ¿sí? O sea, aquí todavía me queda camino por recorrer, pero yo sí siento que de acá a acá di un paso. Porque aquí ya, ok, yo no me sé la integral de coseno cuadrada, pero de aquí puedo empezar a jugar un poco con las identidades trigonométricas que me sé, etcétera. ¿Sí? Entonces, es más probable que resuelva la integral, ¿no? Ok. Entonces, queda claro cuál es el método, ¿no? El método general, que son estas cuentitas de acá, y por qué funciona. Sí, profe. ¿Sí? Ok. No. Estas cuentitas de acá son el corazón del método, ¿no? Yo siempre dejo lo del límite de integración al final, pero bueno, ustedes pueden hacerlo mejor tal vez, ¿no? De forma más ordenada. Pero es el corazón del método.
¿sí? Y ahora, ya estamos casi sobre el tiempo, pero para no dejarlos así, vamos a ver un truco, otro truco para resolver esta integral, que no tiene nada que ver con el método de sustitución. Por eso digo que este a veces es nada más un paso preliminar para realmente resolver la integral, ¿sí? Ok, ahora queremos integrar coseno cuadrada de u, ¿ya? Para esto vamos a tener que usar una identidad, ¿sí? El problema es que, por ejemplo, a ver, vamos a ver, coseno cuadrado de u, si yo lo pongo, por ejemplo, como 1 menos seno cuadrado de u, pues ahora tengo que integrar seno cuadrado de u. No me convence mucho, ¿sí? Pero, ¿sí? Hay una entidad que puedo usar donde también aparece el coseno cuadrado de u, que sí me va a simplificar las cosas, ¿no? ¿Se saben, antes de hacer eso, se saben en qué otra identidad aparece coseno cuadrado de u? ¿Alguna otra? Al menos yo no. ¿No? Ok. ¿Se saben cómo calcular el coseno de una suma? ¿Sí? A ver, ¿cuánto es coseno de alfa más beta? Coseno de alfa más, o sea, coseno de alfa por coseno de beta Ajá. menos Menos seno de alfa por seno de beta. por seno también. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿De qué me sirve esto? Ah, bueno. ¿Qué pasa si yo en lugar de poner alfa y beta, pongo 2 lo alfa. mismo, 2 alfa? Ok. Coseno de 2 alfa. Ah, pues aquí me parece un coseno cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Pero, está enredado. Vamos a ver cómo, ok, vamos a verlo mejor así. Ok, ya tengo esta identidad y tengo esta otra, ¿sí? Y bueno, la expresión que me da esta identidad para el coseno cuadrado es, si yo paso si yo lo despejo, pues, me queda coseno de 2 alfa más seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Ok, pero en lugar de alfa puedo poner u, ¿verdad? Entonces, pongamos u, pongámoslo aquí arribita. Coseno cuadrado de u igual a, ¿qué era? Coseno de 2u más seno cuadrado de u. ¿De qué me sirve esto? Desde que aquí tengo un más seno cuadrado y aquí tengo un menos seno cuadrado, puedo sumarlos. Y tengo 2 coseno cuadrado de u, se cancela, igual a coseno de 2u más 1. ¿Sí? Y para terminar de despejar, yo tengo coseno cuadrado de u igual a coseno de 2u más 1 partido por 2. ¿Me servirá eso para el integral? Estamos sobre el tiempo. ¿Me servirá esto para el integral? Sí. Sí, porque, ok, yo me sé el integral de coseno. Y lo único que me estorba para el integral de coseno aquí es este 2, pero este 2 entra y sale en la integral sin ningún problema. Es una constante nada más. Entonces, fíjense, yo lo voy a ir partiendo así, ¿no? Aquí nada más separé la suma. Y a ver si alcanzamos a hacer esta cuenta. Regálenme un par de minutos si alguien se tiene que ir, ya sabe, puede hacerlo, ¿no? Y entonces, a ver, yo parto, y todo eso es de u, ¿verdad? Yo parto esto y tengo, a ver, 2/3. Por el 1 medio es 2/6 de la integral de 0 a pi
de coseno por 2, de coseno de 2u de u más, igual 2 sextos de la integral de 0 a pi de nada, ¿no? 1 de u. Ustedes, por favor, chicos, traten de ser más ordenados que yo. Seguimos acá, ¿no? Seguimos acá. Y ok, aquí este coseno, este integral de coseno, ¿no? ¿De quién es derivada el coseno? ¿Quién es la antiderivada de coseno? Sano. El seno. Lo único que estorba aquí es este 2. O sea, estorba, pero no tanto, ¿no? Porque si yo escribo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Si yo derivo seno de 2u, la regla de la cadena me arroja otro 2, ¿sí? Entonces, este 2 lo tengo que poner aquí y cancelar acá. Entonces, mejor esto lo escribo como 2 coseno de 2u. Ahí volvemos al método que tenía antes, ¿no? Y esta integral, pues la integro de una vez, ¿no? Este 1 integra a u, ¿sí? Y evaluado de pi a 0, pues es pi nada más. Aquí tengo 2 sextos de pi. Esta ya la hice. Y entonces, ¿no? Aquí este 2 se cancela. Tengo 1 sexto de, ahora sí, seno de 2u evaluado de 0 a pi más 2 sextos de pi. Y sí, si yo derivo esto, me da coseno de 2u por 2, ¿no? Ok. ¿Y cuánto es seno de 2pi? 0. 0. Es 360, ¿no? Ya dimos toda la vuelta. Y estamos de vuelta en el ángulo 0, ¿no? Entonces esto es 0 menos seno de 0, todo es 0. 2 sextos de pi, ¿no? Entonces, esta integral espantosa original es 2 sextos de pi, ¿no? Entonces, aquí se ve la utilidad, les digo, de este método, de la U y la DU y todo este rollo, porque aquí fue un paso preliminar, ¿sí? Donde obtuvimos otra integral que tuvimos que seguir trabajando, ¿sí? Y si hubiéramos tratado de escribir esto como toda una derivada de un jalón, se puede, pero realmente uno tiene que tener mucha capacidad para el cálculo mental, pues, ¿no? O sea, yo creo que esto lo pueden escribir directamente como la derivada de alguien. Ya después de hacer este paso intermedio, no, ya dicen, bueno, entonces tiene que ser esto y el otro, pero muy difícil que uno eso lo escriba así de un tirón, ¿va?